Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Ya saben que aquí hay unos sacerdotes que van comentando con los invitados o a veces entre nosotros los acontecimientos de la vida de la Iglesia, de la sociedad, lo que ocurre en lo común, y aquí pues 4 sacerdotes con ustedes compartimos lo que es la vida de todos los días. Hoy no está el padre Javier Monroy, al que desde aquí lo saludamos, pero sí está el padre Patricio Lynch y el padre Daniel. Bienvenidos. Saludos, ¿qué tal? Buenas, gracias Javier, un gusto. Hoy tenemos un invitado muy especial, le agradecemos que esté con nosotros y el padre Daniel nos lo va a presentar, así que Daniel, adelante. Muchas gracias, Javier. Pues está acompañándonos desde Uruguay Fabián Roveré. Él es sacerdote diocesano de Montevideo, colabora particularmente como director de prensa de la Conferencia Episcopal Uruguaya y además es director de la radio, una labor que particularmente ha desarrollado con mucha profesionalidad y ha dado mucho empuje, mucha fuerza también, debido a que es particularmente clave que en la estación de radio que coordina, por un lado es católica, pero a la vez tiene una amplitud también de otro tipo de esquemas, programas que no son francamente religiosos. Pues agradecemos la participación de Fabián, el tiempo que está con nosotros hoy y qué bueno que podamos contar contigo aquí, Fabián. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, el saludo para todos y una alegría y sobre todo un desafío también poder compartir parte de toda esta realidad con todos ustedes y con aquellos que nos están siguiendo. Muy bien, padre Fabián. Fíjese que en América Latina hay fenómenos que estamos viendo, de los cuales pues todos somos testigos, fenómenos propios de la región, pues por ejemplo una identidad subyacente muy barroca que viene desde lo colonial. Hay también esta identidad se va reformulando rápidamente. Hay unas estructuras políticas exhaustas, unas democracias que son puramente formales, unos programas de reforma estructural que no logran resolver la forma sustantiva de desarrollo, por ejemplo, o pues la inequidad, la pobreza. Y esto pues estamos viendo cómo surgen los nuevos populismos, las nuevas incluso formas híbridas de religiosidad, muchas de ellas de base racionalista, y por supuesto un fenómeno que está ocurriendo en América Latina, que es el de la secularización. Claro, nosotros podemos hablar desde México. El padre Patricio está en Honduras, aunque es argentino, pero este fenómeno de la secularización, por ejemplo, cómo se está viviendo en el Cono Sur y cómo se está viviendo cómo se ve desde el Cono Sur, desde Montevideo, este fenómeno de la secularización en el resto de América Latina. ¿Cómo lo viven ustedes en Montevideo, en la región, en el continente? Bien, con respecto al tema secularización en nuestro continente, yo desde el Uruguay, que si bien es un país muy chiquito, Uruguay tiene una extensión de 600 kilómetros y ya te caes del país, pero podemos decir que en esto del proceso de secularización podemos ser como los hermanos mayores del continente. El proceso de secularización en el Uruguay comenzó en el siglo XIX, cuando por allí, por un decreto del gobierno de esa época, se separaba la Iglesia del Estado, pero no solamente se daba este fenómeno, que en algunos casos hasta puede ser sano, sino que se da un proceso de persecución de la Iglesia por una influencia sumamente importante de la masonería, sobre todo en ese siglo. Evidentemente que en las esferas más altas de poder se encontraban allí personas vinculadas a la masonería, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Que no vale la pena aquí destacarlo porque lo sabemos perfectamente, entre otras cosas, absolutamente incompatible con nuestra fe cristiana. Por lo tanto, al separarse la Iglesia del Estado, también se fueron esforzando por quitar todo lo que tiene que ver con una simbología religiosa. Por ejemplo, se sacaron a la presencia de las religiosas de los hospitales, la educación católica quedó relegada y con dificultades para seguir adelante, todos los signos como el crucifijo, imágenes de lugares públicos también.
Incluso la propia educación, al separarse, se ve como empapada de una fuerte actitud antirreligiosa. Acá no vivimos, como decimos en la educación, la laicidad sana, sino vivimos un laicismo exacerbado, donde una persona, un docente, si manifiesta que profesa una religión, puede hasta ser sumariado en la educación pública. Entonces este proceso, reitero, ya tiene 2 siglos, en el caso nuestro casi, de caminar. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a una presión importante en este sentido, porque en definitiva lo que significa para nosotros el proceso de secularización, y en muchos casos quienes están de la vereda de enfrente, significa aquello de que, bueno, a ver, si usted es católico, vívalo al fuero íntimo, a lo privado. Concretamente, frente a este fenómeno de la secularización, muchas veces se genera una actitud que puede ser el encerramiento de parte de la Iglesia, como mirándose en cierta manera como una potencia que puede mirar con distancia el mundo del cual es parte, ¿no? En cierta manera, todos estos fenómenos de la secularización no es distanciarnos o hacer un ente que por toda esta secularización galopante que decía Francisco en su viaje a Eslovaquia. No se trata particularmente de hacer una iglesia autosuficiente como una contrarrespuesta de frente al fenómeno de la secularización, sino buscar para que la iglesia no se separe del mundo, ¿no? Del mundo en el cual habita. Pienso que a veces es un riesgo de frente a la secularización generar fenómenos sectarios al interno de la iglesia que en vez de favorecer el diálogo con el mundo, por el contrario, rompen este tipo de diálogo y de conversación con él. Y de hecho hasta puede sonar en una actitud sumamente cómoda. Nosotros nos dedicamos a la sacristía y el resto del mundo pasa por enfrente de nuestras narices, pero nada más lejos de nuestra propia realidad, porque el que es cristiano está metido en un mundo, está inserto en la sociedad. Hay cristianos católicos que están en el mundo de la política, que están en el mundo de la educación, que están en la cultura, que están en el deporte. Es decir, creo que en eso también es un gran desafío. La Iglesia en ese sentido ha tenido un camino y sigue teniendo un camino de asumir esta realidad difícil, desafiante, pero sin dejar de ser quien es, porque es interesante también, se da un fenómeno que creo que es muy importante subrayarlo, mirándolo reitero, desde el Uruguay. Si bien la Iglesia Católica es sumamente minoritaria en cuanto a personas que participan de la fe activamente, no deja de ser una de las instituciones más creíbles para la sociedad. A la hora de una situación difícil que hay que colaborar, alguna tragedia social, siempre la Iglesia es como un referente para decir, bueno, yo quiero que a través de la Iglesia mi donación llegue al objetivo, porque sé que lo va a hacer y que tal vez desconfío de otras instituciones. O sea que socialmente no deja de tener una imagen importante, pero a lo que voy es a la expresión propia de la religiosidad. Fuimos educados en esto de que, bueno, no se debe hablar mucho en este sentido, ¿no? Creo que también ha habido y existe una persecución religiosa que no implica una persecución física de la persona, pero sí de las ideas, en un mundo y en una cultura sumamente positivista. El uruguayo hay razón en ese sentido, y hay que explicar todo, propio del positivismo que vivimos históricamente. Por eso se nos hace también a nosotros como un gran desafío, como tú decías, Daniel, mantenernos en una sociedad, una palabra que tenemos para dar, con una experiencia, pero a su vez rompiendo estos esquemas que muchas veces como que intentan frenar lo que la Iglesia puede decir en diferentes temas vinculados a la sociedad. Fabián, es un gusto tenerte y bueno, como argentino tener un hermano uruguayo siempre es una alegría. Recién te veía tomando un mate, me trajo nostalgia. Pero te quería hacer un comentario porque buenísimo, yo me olvidé el mío, lo tendría que haber traído. Pensaba, bueno, decías, ustedes son hermanos mayores en la experiencia del secularismo, ¿no es cierto? Bueno, los argentinos somos hermanos mayores en fútbol, pero eso es un capítulo aparte. Pero sí te quería decir, Fabián, que qué interesante, ¿no? En esta experiencia de secularismo que van teniendo hace tanto tiempo en Uruguay y que de alguna manera ahora lo vemos que se empieza a desparramar también por todo el continente americano. Podríamos decirlo también a nivel mundial, ¿no? Sacando algunos países en particular.
Pero sí me genera una pregunta, y para, bueno, cómo lo viven desde Uruguay, ¿no? Porque en un contexto tan secularizado como la sociedad uruguaya, el surgimiento de un papa latinoamericano por primera vez en la iglesia, ¿cómo se lo vivió esto en Uruguay? ¿O qué tipo de recibimiento hay en la sociedad uruguaya de un papa latinoamericano? ¿Se lo recibió bien, mal, resistencias a nivel del gobierno o más bien una cierta cercanía? Bueno, ¿cómo lo viven en Uruguay? Bueno, para nosotros ha sido una alegría enorme. Primero porque nos encontramos ante la sorpresa de que Bergoglio haya sido electo el Papa. Y después también porque nos encontramos con un Papa Francisco, con Bergoglio, que tiene un lenguaje muy rioplatense, muy nuestro. Cuando él, por ejemplo, nos habla de no balconear la vida, viste que eso lo entendemos. Tal vez un alemán o un danés te pregunta qué quiso decir, pero en el caso del uruguayo, del argentino propiamente, entonces todo lo que el Papa nos brinda en su mensaje, en su palabra, lo tenemos presente. Y por otro lado, la cultura, ¿no? Es decir, el mate que el Papa por ahí se toma, el hincha de San Lorenzo, es decir, el fútbol. Es decir, hay muchas cosas que a la gente, los cristianos y los católicos, ni que hablar, creo que va de suyo. Pero mucha gente que no es católica, que también lo ve como algo sumamente positivo, teniendo en cuenta de que aquí el gobierno en aquel momento no era el gobierno que está ahora, era un gobierno de centro-izquierda, como el presidente era el doctor Tabaré Vázquez. Él, por ejemplo, ahí te coloco, ¿no?, un ejemplo, el que es fallecido ahora, él era masón, su esposa era sumamente católica, vinculada a la familia salesiana. Después, bueno, asume este gobierno que es el que tenemos ahora, que es una tendencia más de centro-derecha, y está más vinculado a lo que tiene que ver con la fe. Entonces, en ese sentido, todo el pueblo uruguayo, católicos y no católicos, lo ven como alguien cercano. Muy bien, vamos un momento a una pausa. Estamos con el padre Fabián Rovere, que él es de Montevideo. Estamos aquí en Eclesia Online. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Pues estamos de nuevo aquí de vuelta, esto es Eclesia Online, estamos hablando de un problema crucial que hay en América Latina, además de los populismos, de los cambios, está este problema de la secularización. Estamos con el padre Fabián Rovere, él es pues encargado del gabinete de prensa de Montevideo y pues también de la radio que hay allí en esa arquidiócesis. Le agradecemos su tiempo y bueno, pues yo quisiera... En primer lugar, estando aquí con usted, pues recordar a Guzmán Carraquí. Él hizo mucho en la Pontificia Comisión de América Latina. Hoy creo que es embajador, está en el Vaticano, creo recordar, si es que no lo han quitado. Pero él pues ya daba luces de este proceso de secularización y también decía que no era para tanto, ¿no? Él decía que la tradición católica es fuerte, resiste a los embates de la secularización y es difícil pensar en una realidad de América Latina sin tradición católica. ¿Cómo ve esto el padre Fabián? Tal cual. Mencionaste a alguien que es un referente aquí para nuestro país y bueno, a nivel mundial. Hay algo, mejor dicho, hay alguien que salva tal vez o que equilibra este proceso de secularización. Y lo veo también desde una mirada desde aquí de Uruguay. Lo he visto en otros países de nuestro continente que he estado mucho más presente, pero aquí no es la excepción, y es la presencia de la Virgen María. Acá Uruguay es claramente un país que se dice, bueno, como yo te contaba, ¿no?, donde va tal vez el 0,3% de la población participa activamente de lo que es la vida de una comunidad parroquial. Pero te puedo asegurar que más del 50% de los uruguayos son marianos. Y hay algunos santuarios, lugares de peregrinación que cuando llega ese día es una multitud de personas. Entonces, esa posibilidad de que lo religioso siga estando presente
Tal vez no se da tanto en lo que tiene que ver con la vida sacramental en sí mismo, aunque el número de bautizados es altísimo, pero sí en esto del encuentro con la Virgen María. Pedirle a la Virgen que interceda ante Dios, hacerle promesas, cumplir promesas. A mí me parece un fenómeno sumamente interesante que creo que como Iglesia Uruguaya lo tenemos que trabajar profundamente y aprovechar esa beta mariana que tiene nuestro pueblo para seguir evangelizando. Reitero, para mí la Virgen María, que en otros países de nuestro continente se ve claro, México por supuesto, la guadalupana, Argentina, Luján. Quería sumar algo, pensando también en este rasgo interesante mariano que atraviesa la cultura uruguaya más allá de este contexto de secularismo. Pensaba que este perfil mariano es propio de Latinoamérica, en los pueblos latinoamericanos, la presencia de la Virgen es muy fuerte, ¿no es cierto?, en la religiosidad popular, y que también tiene que ver con esta cuestión identitaria, creo yo, de Latinoamérica, que tiene una identidad, unas raíces católicas. Culturalmente, como nación, hemos crecido como naciones católicas. Me surge un comentario en función de lo que experimento aquí en la misión en Honduras, que es un país también de raíz católica, pero que, por ejemplo, hoy en día la religión católica es minoritaria, no tanto por un contexto de secularismo, sino por un crecimiento abismal muy grande de las iglesias evangélicas que vienen de los Estados Unidos. No las iglesias históricas, sino estas iglesias fundadas en Estados Unidos en el siglo XVIII, XIX, etc. Han crecido de una manera impresionante, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en Uruguay, por ejemplo, en un contexto secularizado, pero que de un país con una identidad católica, ¿cómo se va dando este fenómeno también del crecimiento de estas iglesias más pentecostales, evangélicas, en Uruguay particularmente? Lo primero que tenemos que decir es que existe un sincretismo religioso muy importante. Y es mucha gente que por ahí va como picoteando. Y hay un crecimiento de estas iglesias pentecostales, de estos grupos, de estos movimientos, incluso de algunas sectas, pero son como hongos, van creciendo y en muchos casos al poco tiempo ya dejan de tener esa fuerza. Muchos de estos grupos ofrecen lo que la gente quiere escuchar, soluciones inmediatas, al punto tal de que se presentan como casi comunidades terapéuticas, digamos, donde lo que se intenta es solucionarle los problemas económicos, solucionarle los problemas de salud. Y lamentablemente hubo casos de extremo donde la gente perdió todo, hasta se murió por buscar tratamientos médicos. O sea que hay una manipulación en este sentido. Y mucha gente que personalmente nosotros los sacerdotes lo vivimos en nuestra parroquia, por ahí era de nuestra comunidad, se va a un grupo de estos y al tiempo vuelve sin nada, sin la solución a lo que buscaba y encima sin tener claro, bueno, por dónde seguir. Entonces hay que, entre comillas, como armarlos. A mí me ha parecido muy interesante también la intervención que ha tenido Francisco de frente a todo el fenómeno de la secularización en el continente europeo, por ejemplo, y todo el fenómeno que puede haber de manera global de frente a esta realidad, al punto donde se puede considerar hoy que sin duda la secularización es un desafío, por así decirlo, de este imaginario pastoral en el que vivimos. Me gustaría retomar o hacer como analogía tanto la visita en la Catedral de Quebec en las vísperas, como también en la visita a Eslovaquia del Papa en estos dos países, que pudiéramos como sintetizarlo en un pentálogo sería, ¿verdad? En vez de decálogo, pentálogo de algunos presupuestos que Francisco, de frente a la secularización, ha puesto como desafío de parte de la Iglesia. Primero ha hablado de una Iglesia más humilde que pueda caminar unida y por ende ha promovido más la experiencia de la fraternidad de frente a este fenómeno. Se me ocurría también en Latinoamérica la experiencia del Papa expresa a nivel universal ahora como una nueva gramática de la fe que desde Latinoamérica está llegando para el mundo entero, ¿no? Pero también a nivel interno hacia adentro de la Iglesia a veces tenemos estos grupos que notamos que Daniel hablaba de la palabra nostalgia, ¿no? Creo que hay muchos grupos que viven desde la nostalgia, que quieren volver a esta iglesia sociedad perfecta, atrincherada, católicos guerreros culturales, ¿no? Que demonizan todo lo que tenga que ver con la sociedad, etc.
Y es un fenómeno interesante para analizar, porque hay muchos de estos grupos que resisten cualquier tipo de novedad, que no quieren un nuevo alfabeto, no quieren una nueva gramática, sino que más bien quieren seguir utilizando estos lenguajes inquilosados del pasado, atrincherados, que Juan 23 siempre decía, ¿no? Estos famosos profetas de desgracias. Entonces, no sé qué valoración haces, Fabián, utilizando esto que decía Daniel, ¿no? Entonces, el nuevo alfabeto, la nueva gramática. ¿Cuál considera que debería ser el nuevo lenguaje de la Iglesia para un contexto de secularización, en particular en Latinoamérica? Bueno, justamente lo que decíamos anteriormente, a veces como que está la tentación de recluirnos en la sacristía y de generar un reservorio en el cual, bueno, desde nuestra realidad, que nada nos toque, nada nos afecte, pero a su vez también nosotros no salimos al diálogo. Lo primero que tenemos que hacer es lo que el Papa insiste mucho, la Iglesia en salida, ¿no? Es decir, acá es poner en práctica ese hospital de campaña en donde por este proceso de secularización también existen muchas personas que terminan perdiendo el rumbo y no tienen ni idea para dónde agarrar. Creo que, como decimos comúnmente por esta zona, a río revuelto ganancia de pescadores. Nosotros nos encontramos en una cultura donde vale todo, donde todo importa, donde todo tiene su opinión. Bueno, nosotros tenemos que venir con la firmeza del Evangelio, pero abierto al diálogo en nuestra cultura. Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, son clave para ofrecer un mensaje claro, concreto, que le aporte a la gente justamente lo que puede aplicar en la vida cotidiana. Aquello de la carta de Pedro, dar razón de nuestra esperanza. ¿Qué tenemos para ofrecer? Bueno, es esto justamente, a Jesucristo vivo en nuestra cultura con un mensaje de salvación que implica jugarse la vida en el trabajo, en el estudio, implica jugarse la vida en la familia y en las realidades que se nos desafían. Pero tenemos que salir a la cancha en este sentido, ¿no? Y a veces parece que es una guerra donde vamos como medios desiguales en las posibilidades, pero evidentemente tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo que nos va guiando y que nos va abriendo el camino de lo que el Señor quiere que nosotros como instrumento apliquemos y nos dejemos llevar por Él. Antes de cerrar, me hiciste acordar algo que me decía un profesor. También decías, tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que obviamente es el Señor y dador de vida, no solo dentro de la Iglesia, y que también dentro de las sociedades seculares, este profesor hablaba de las buenas nuevas seculares, el Evangelio secular. El Espíritu Santo gesta vida también y buena noticia en contextos que no son estrictamente católicos, ¿no es cierto? Me parece que eso también nos puede ayudar a abrir un poco nuestro esquema mental y darnos cuenta de que el Espíritu obra por fuera de la Iglesia, generando donde hay verdad, belleza y bien, hay presencia del Evangelio, aunque no sea explícitamente cristiano, ¿cierto? Y podemos ganar en humildad, que a veces nos falta un poco. Creo que en ese sentido también nos viene muy bien. Fabián, y ya para terminar, sí quisiera preguntarte, ¿falta diálogo social en América Latina, en la Iglesia Católica? Diálogo social que realmente el pueblo de Dios, y especialmente los obispos, los sacerdotes, porque es jerárquico, y la estructura de América Latina lo hace muy jerárquico. Además, falta diálogo social que haga puentes con los nuevos gobiernos, aunque piensen diferente. Sin duda que sí, a mí me parece que sí, que nos falta. Sobre todo nos falta la apertura de proponer lo que tenemos para proponer, pero sobre todo escuchar. Pero el escuchar no implica, bueno, acá vale todo y yo me callo y que me pasen por encima, ¿no? Sino al contrario, yo tengo una palabra para dar, pero también tengo un oído para escuchar. Como iglesia nos falta eso y me parece que si bien se están haciendo caminos, creo que es el momento más que nunca del laicado preparado, formado, y ese laico que es fermento de la masa en medio de, como yo les decía hoy, el mundo de la política, el mundo de la cultura, en medio del mundo de todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos un mensaje para dar, tenemos lo mejor. Muy bien, pues con estos deseos y con estos pensamientos y experiencias, Padre Fabián, muchísimas gracias, nos vamos. Un saludo para todos, un placer y bueno, quedo a las órdenes como siempre y nos encontramos en cada Eucaristía. Claro que sí. Daniel, Patricio, nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu tiempo. Un gusto, Fabián, gracias. Pues esto ha sido Eclesia Online, gracias a los que nos ven y los escuchan por tele y radio. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.